Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento este caso. Tenemos un cliente que nos llama preso, la familia nos cuenta de la situación. Este hombre ya preso hace varios meses, había tenido una representación anterior que no habían logrado encauzar la situación de una manera favorable. Nos llaman a nosotros y ya tenía ordenada la prisión preventiva y estaba al borde de la Fiscalía de elevar la causa a juicio. Ya se habían realizado la mayor parte de los actos investigativos, de los actos de investigación, y finalmente, apenas tomamos intervención, la Fiscalía resuelve la elevación de la causa a juicio, lo cual nosotros nos oponemos con toda una serie de elementos valorados a favor nuestro, considerando de que no había elementos suficientes para llegar al nivel convictivo que sostenía la Fiscalía que tenía en relación a que se haya producido este delito y que el autor haya sido nuestro cliente. Esa elevación de la causa de juicio tuvo una serie de procesal de situaciones complejas. Pedimos para que el juez de control en ese momento resuelva esa situación. Pedimos la apertura de feria, en ese momento, unos días antes, a fines de diciembre, y ahí empieza un poco el meollo de este video. A fines de diciembre, la víctima de ese supuesto delito se presenta en esto. Nosotros no lo presenciamos personalmente, ni hay rastros tampoco en el expediente, pero es de nuestro conocimiento que se presentan en la Fiscalía de Instrucción a manifestar de que lo que había sido denunciado oportunamente y que había pericias que, según la Fiscalía, ratificaban esta situación, que son unos elementos que toma en cuenta la Fiscalía para elevar la causa a juicio o para requerir la citación a juicio, que estaba opuesta de nuestra parte. Nosotros nos habíamos opuesto. Entonces, en esa solicitud de apertura de feria, nosotros teníamos también, no quiero complejizar tanto, pero había dos situaciones pendientes, o una en realidad, dos situaciones pendientes, y esta tercera aparentemente retractación de la víctima. La primera situación pendiente era un cese de prisión que habíamos pedido nosotros, con toda una serie de argumentaciones a favor. Como no nos habíamos podido poner en aquel momento la prisión preventiva, nosotros presentamos un cese de prisión con estos argumentos y nos oponemos a la elevación a causa de juicio en dos actos procesalmente distintos, pero bastante cercanos en el tiempo. Y sucede esta aparentemente retractación, que llega a oídos nuestros, de que esta persona se habría acercado a la Fiscalía a decir de que lo que había declarado antes no se condecía con la realidad. Aparentemente, según lo que nosotros reconstruimos, ese acercamiento de esta persona a la Fiscalía fue como que le dijeron ahí: mira, nosotros ya le damos la causa a juicio, ya vaya donde corresponda. De ahí ella fue hacia la Defensoría de Víctimas. También ahí hubo aparentemente una entrevista sin demasiada, no tiene esto ningún correlato en el propio expediente, y se la envió al polo de la mujer. En definitiva, no quedaron rastros en el expediente de esa situación, ni tampoco nosotros sabemos que sucedió, pero no tenemos registro documental de esta cuestión. Pero nosotros expresamos todo esto en esta solicitud de apertura de feria ya en el primer día inhábil, digamos, el 1 o 2 de enero de este año. Esta prisión de esta persona viene de alrededor de abril, mayo del año pasado, o sea que hoy ya tiene un año y pico. Y esta situación que estoy relatando en este instante fue en enero de este año, primeros días de enero. Bueno, luego de ello me deniegan, el juez de feria, juez de control de feria, deniega la apertura de la misma. No recuerdo la argumentación, bastante poco sólida según mi criterio.
deniega la apertura, y por supuesto ya esto estaba entrado de enero, no tenía sentido seguir discutiendo la propia apertura de la feria porque ya terminaba, digamos. Así que los primeros días de febrero aparece el juez de control, resuelve esta oposición a la elevación a la causa de juicio y en el mismo acto resuelve el cese de prisión, negativamente el cese de prisión y afirmativamente confirmando la elevación de la causa de juicio. Bueno, nosotros en ese momento nos oponemos presentamos un recurso de apelación ante el juez de control para que se revise esa decisión que acabo de mencionar, que recuerden que eran dos actos que nosotros habíamos solicitado en dos actos procesales diferentes. El juez de control unificó y resolvió ambas cosas en un solo acto. Dentro de las decisiones que había tomado el juez de control, sí, de los 3 delitos que se acusaba a esta persona, uno cambia la calificación legal y quedan 2 delitos. Y además, como un elemento interesante, acepta el juez de control, cosa que la Fiscalía negaba, de que tuviera el arraigo suficiente desde el punto de vista de la relación de la persona con el lugar donde vive, con su entorno, etc. Ese aspecto del arraigo, el juez de control lo da por existente, al contrario de la decisión anterior. Aún así, rechaza el cese de prisión y eleva la causa a juicio. Nosotros apelamos esa decisión y sucede que el juez no admite no eleva a la Cámara de Acusación esa decisión en virtud de que habría un plazo que no ha sido cumplido. Entonces nosotros inmediatamente cuando el juez toma esa decisión sin notificarla o el mismo día de la notificación, eleva la causa a juicio, como dando por confirmado como firme su propia decisión, eleva la causa a juicio y gira el expediente a la Cámara del Crimen. Inmediatamente nosotros interponemos un recurso de reposición a sabiendas de que ya estaba en la Cámara del Crimen y que la Cámara del Crimen no es el mismo juez de control que había resuelto esta situación. Interponemos un recurso de reposición solicitando de que de la Cámara baje de nuevo al juez de control para que, como no dando por terminada esa etapa, cosa que la Cámara hace, nos acepta y baja al juez de control de nuevo el expediente y el juez de control resuelve esa reposición negándonos los argumentos que habíamos esgrimido que tenían que ver con el cómputo de esos plazos, la notificación que en este caso había sido al defensor, según el cálculo de días que hacía el juez de control. Nosotros sostenemos que, en virtud de que el juez había resuelto en un solo acto estas 2 peticiones, una de ellas al tener que ver con la libertad del imputado, que era el cese de prisión, debía y debe, según nuestro criterio, ser resuelta debe ser notificada, al preso, más allá de el día que notifican al abogado, que los plazos se cuenten desde que el preso es notificado. Entonces, esa es la situación procesal hasta ese momento. Lo que quiero decir, para no perderme en estos embrollos procesales, se produjo ahí un incidente de nulidad, porque nosotros a la Cámara, cuando el juez de control le devuelve el expediente a la Cámara, nosotros le pedimos que declare nulo ese acto. Se produce ahí una controversia, vista al fiscal, etcétera, y finalmente la Cámara resuelve en contra de la nulidad de ese acto y le da curso al expediente, no cita juicio, sino que cita a las partes en el primer acto procesal que hace una Cámara del Crimen cuando recibe un expediente ya elevado a juicio para justamente tramitar todos los actos preliminares de juicio y juicio propiamente dicho, cita a las partes y empieza el proceso de los actos preliminares. Nosotros esa decisión de la Cámara la recurrimos vía recurso de casación. El recurso de casación fue denegado por la Cámara, diciéndonos de que no era un acto equiparable a sentencia definitiva.
etcétera. No quiero ampliar sobre ese tema. Y nosotros hicimos un recurso de queja que está en el Tribunal Superior de Justicia y demora varios meses. Nosotros queremos oponernos y queremos dar de baja digamos, hacer valer nuestro derecho a apelar ante la Cámara de Acusación la decisión de elevar la causa a juicio. Cosa que nos fue denegada por estos motivos y está en el Tribunal Superior ese recurso de queja. Paralelamente a eso, está la situación de esta mujer, supuesta víctima, que se retracta o que intentó esta retractación, que hasta este momento en todos estos vericuetos procesales no se pudo viabilizar y quedó como una situación de hecho que no está en el expediente. Pero sucede que alrededor del 20 de febrero vuelve a presentarse esta supuesta víctima y vuelve a hacer un pequeño caminito por oficinas. Ahí las oficinas no, vaya para allá. Finalmente, y como resultado de esa presentación que hizo esta mujer, la Cámara del Crimen emite un certificado en el cual certifica que esta mujer se aproximó a la Cámara, de que manifestó de que por diferentes razones que esgrimen muy brevemente, están expuestas en el certificado, lo que había sostenido en su momento no era verdad, y ahí le preguntan, aparentemente, según el certificado, le preguntan si se quiere constituir en querellante particular, le dan una serie de informaciones y que son obligatorias, y esta persona, concordantemente con esta retractación, dice que no se quiere constituir como querellante y le preguntan otras cuestiones. Entonces, en ese certificado, en realidad lo que termina sucediendo, cuando yo no presencié ese acto, pero me lo imagino, esta persona fue a retractar esa denuncia y en vez de el órgano judicial, en vez de inmediatamente arbitrar los medios para obtener esa nueva declaración y después ponderarla de acuerdo a las circunstancias y a las cuestiones de derecho y de hecho, emite este certificado en donde, si uno lo ve tres elementos, como no uno que sea el importante, sino tres elementos. Uno, estas cuestiones medio poco importantes. Dos, el tema de que no asume ser querellante particular. Y tres, esta micro retractación reproducida de esa manera ahí en ese certificado. Bueno, eso fue el 20 de febrero, por supuesto de nuestra parte, con mucha expectativa de que esa retractación siga su curso y genere finalmente lo que nosotros consideramos que corresponde, que es el sobreseimiento de esta persona, acusada de un delito cuya víctima se retracta. ¿Se entiende? Bien. Entonces, bueno, la Cámara no manifiesta nada. Al respecto de eso, recuerden que nosotros ya en enero habíamos mencionado en esa solicitud de apertura feria esta situación que habría sucedido en diciembre, vuelve a suceder en febrero, aparece este certificado en el expediente. Nosotros, más allá de que ciertas dificultades, porque muchas veces los expedientes estos quedan a despacho semanas, y vos no ves los últimos actos, y de repente cuando lo pasan al casillero, hay un montón de actos procesales que vos como defensa no conocías. Y que no, obviamente las defensas intentamos subsanar esta realidad a través de llamadas permanentes a la Cámara, decir, che, pásamelo por favor al casillero del expediente y poder ver qué sucede en todo esto interno. Nosotros también ocupados en todos estos recursos que ya les conté, que obviamente nos llevan tiempo, y recursos de energía que digamos, de alguna manera hacían que todo nuestro esfuerzo no pudiera estar focalizado en ese instante en este tema de este certificado, que finalmente lo vemos después del 20 de febrero, no recuerdo ahora en qué fecha. Bueno, vemos el certificado, lo que decidimos hacer es solicitar un cese de prisión. Cese de prisión, optamos por esta vía para que pudiéramos expresar toda esta situación, hacer una valoración del certificado, poner en valor también el hecho de que el juez de control había dado, digamos, cuando decide sobre la prisión preventiva, mantener la prisión preventiva, que era basada en el acto anterior del dictado de la prisión preventiva, había, como ya dije, cambiado la calificación legal de tal manera que había un delito que desaparece, o sea que en vez de 3 delitos quedaban 2, que el mismo juez había resuelto sobre o se había expedido sobre el arraigo de esta persona, por lo tanto se debilitaba la necesidad de la prisión preventiva,
Recordemos que la prisión preventiva es una medida excepcional, según lo que prescribe todo nuestro derecho. Más allá de que, bueno, en otro momento hablaremos sobre la excepcionalidad o no de la prisión preventiva. Entonces, un delito menos, la nueva resolución judicial en donde el arraigo quedaba puesto en valor como existente, y finalmente esta retractación, lo que hacía que el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento procesal se disminuya radicalmente, porque evidentemente estas tres cosas actuando en conjunto tienen la consecuencia de que el peligro, este peligro procesal disminuye, y nosotros consideramos pertinente que pudiera ser con caución. Ofrecemos un montón de medidas alternativas. Finalmente la Cámara rechaza hace pocos días este pedido de cese de prisión. Paralelamente nosotros ya habíamos sido citados a presentar prueba, que ahí el Código Procesal, dentro de los actos preliminares del juicio, pide, digamos, o prescribe que las partes se acerquen a la Cámara y presenten toda la prueba que van a utilizar en el juicio posteriormente, y da una oportunidad a lo que se llama la investigación suplementaria, en la cual cada una de las partes puede solicitar que se haga una investigación suplementaria, y el Código Procesal prescribe determinados, en varios incisos, cuáles son las instancias que pueden ameritar la apertura de una investigación suplementaria. Obviamente que si la Cámara abriera la investigación suplementaria, la realización del debate y del juicio propiamente dicho, el debate abierto, el debate oral y público, va a ser después de esa investigación suplementaria. El Código habla de un máximo de 30 días, pero sabemos que los plazos muchas veces son diferentes y más largos. Entonces, nosotros, vuelvo a los aspectos procesales, que son los que me interesan en este momento. Nosotros presentamos el cese de prisión basado en nuestra argumentación. En el cese de prisión obviamente hacemos una elaboración bastante amplia sobre este certificado que había emitido la Cámara y sobre la retractación de esta supuesta víctima. Además de eso, en forma, no recuerdo ahora cuál fue, es relevante, pero en este momento no recuerdo si presentamos primero nuestro ofrecimiento de prueba y el pedido de una investigación suplementaria, o fue el cese de prisión. Creo que fue primero la apertura el ofrecimiento de prueba y la investigación suplementaria, y después pedimos el cese de prisión, pero con un intervalo de 4 o 5 días. Bueno, sigue su curso esa situación, esto ya con el expediente de despacho, cosa cerrado, digamos. La Cámara le corre vista al fiscal, el fiscal se expide, desde mi punto de vista, muy pobremente, porque reitera en el mismo escrito, hay como copiado y pegado dos cosas que son lo mismo, digamos, una reiteración, que bueno, no vale la pena extenderse, porque sobre esa vista del fiscal, que de todas maneras tampoco es del todo vinculante, es importante, es relevante para cuando el juez decide, pero no lo obliga el juez. La vista del fiscal es en relación a mantener la prisión preventiva. Hace alguna mención ahí, por primera vez la Fiscalía hace alguna mención al tema de esta posible retractación al certificado. Finalmente concluye que para la Fiscalía no han cambiado las situaciones de aquel momento con se dictó la prisión preventiva, por lo tanto solicita que se mantenga la medida. La Cámara, en una resolución a través de un auto, mucho más prolija y mucho más fuerte y mucho más precisa que la vista del propio fiscal, porque hace un análisis bastante riguroso al respecto de todos los elementos que nosotros presentamos, mantiene la prisión preventiva. Esta decisión de la Cámara fue hace pocos días, y nosotros vamos a recurrir en casación esa decisión. Al respecto de la retractación, sostiene algunas debilidades, dice que aquella primera aparición en diciembre creo que ni siquiera la menciona, que nosotros sí la mencionamos porque tiene relevancia, si bien no está en el expediente, es parte de la realidad fáctica
esta intención de diciembre de presentarse y este pimponeo que hicieron en distintas oficinas. La Cámara no hace mención a eso, sí hace mención a lo que realmente consta en el expediente, que es ese certificado. Dice que hace alguna valoración sobre la cual no me voy a extender, a mi modo de ver, pobre en cuanto a esa valoración, no a la resolución, que no es pobre, digamos. Sí la vista del fiscal. Bueno, la cuestión es que resuelve mantener la prisión preventiva. Bueno, recuerden que estaba presentada el ofrecimiento de prueba y la solicitud de nuestra parte de una investigación suplementaria. Nosotros en el ofrecimiento de prueba pedimos la ampliación de algunos testimonios sobre otros aspectos de toda la situación, una cosa bastante rigurosa, digamos, amplia, con muchos detalles sobre la utilidad y la pertinencia de determinadas declaraciones testimoniales, determinadas pericias, que solicitamos que se realicen en el debate, y algunas pruebas nuevas también para que sean instrumentadas, y en la investigación suplementaria. En la investigación suplementaria basamos todo, por supuesto, en este certificado, donde bueno, expresamos de que existe una posible retractación, entonces que consideramos que es momento y mérito o oportunidad de ampliar en un lapso corto la investigación con, nosotros le llamamos declaración testimonial a la víctima, etcétera, supuesta víctima, o la realización de una pericia que tenga que ver con esta retractación posible supuesta de la víctima. Finalmente, esto había sido presentado hace 2 meses atrás, antes del cese de prisión, que ya había sido resuelto. Cuando nos notifican a través de e-cédula de la rechazo del cese de prisión la Cámara, ahí el expediente pasa a casillero y yo analizo los actos procesales y me encuentro con varias cuestiones relevantes desde mi punto de vista. Por ejemplo, el decreto por el cual cita, desarrollo entonces ese escrito, es un escrito respetuoso, pero que deja ver o comunica directamente estas falencias, estas inacciones que yo encuentro. Solicito que se resuelva también menciono este pedido a la OGA de que fije las audiencias sin haber resuelto todavía aspectos previos y que el código los prevé así. Y dejo de manifiesto estas inacciones de parte de la Fiscalía y también del Defensor de Víctimas, que yo considero que existen y que es una falencia institucional que en esta instancia, previa al juicio, no actúen los órganos correspondientes y los actores protagonistas de esta situación, tratando de descubrir la verdad, que es lo que hace falta, y más teniendo una persona presa hace un montón de meses y un vínculo familiar totalmente destrozado. Bueno, les decía que ahí queda abierto el expediente, analizo el mismo y veo que el decreto por el cual cita a ofrecer prueba a las partes, a mí a la Fiscalía había sido notificado hacía 2 meses. Sin embargo, me fijo las notificaciones, ahí hay que ser puntilloso para fijarse eso. Me fijo que ha sido notificado a la Defensoría de Víctimas como 2 meses después. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de eso? Y que el plazo se alargaba extraordinariamente para resolver sobre el ofrecimiento de prueba y sobre la investigación suplementaria, que en la investigación suplementaria estaba lo decisivo para nosotros, que era la declaración nuevamente de la supuesta víctima y con la realización de todos los requerimientos y formales y el rigor procesal que hubiera requerido esa instancia, que sea realizado con todos esos cuidados y que no sea solamente certificado para después nosotros llegar a juicio y referirnos a ese certificadito para ver cómo podemos hacer valer esa aparentemente retractación.
Además de que no queremos llegar a juicio, porque y lo que queremos es liberar a nuestro cliente, si la retractación se produce y es seria y tiene todas las evaluaciones que debe tener esta situación de una manera favorable a nuestro cliente, queremos que nuestro cliente esté libre ya. Bueno, la cuestión es que revisando todo eso, el día, no sé si lo dije antes, pero el día el día jueves o viernes fue que salió este auto en el cual rechaza nuestra cese de prisión. Entonces el día, durante el fin de semana, ahí queda abierto el expediente, yo me fijo, entonces llega el viernes, termina la jornada y digo, bueno, pensando cómo puedo activar esta situación para que justamente se vea este tema de la retractación. Entonces decido durante el fin de semana hacer una presentación en la cual le recuerdo a la Cámara de que está pendiente la resolución sobre el ofrecimiento de prueba y sobre la investigación suplementaria, e instando a la Cámara a que tome una decisión sobre eso. Paralelamente, el mismo día viernes también, si no me equivoco, la Cámara emite un oficio a la OGA, la Oficina de Gestión de Audiencias, diciéndole, por favor, fíjeme fecha para audiencia de 5 días para un juicio abierto. Entonces, claro, todavía el mismo Código Procesal establece en la parte donde se empieza a regular todo el juicio común, establece los primeros pasos, que son los que te dije, la citación a las partes, luego la apertura o el ofrecimiento de prueba, eventualmente la investigación suplementaria, y después de eso debe la Cámara fijar fecha y hora del debate. Entonces este pedido a la OGA sin pronunciarse sobre la investigación suplementaria, obviamente que me genera una incertidumbre a mí, porque o bien se olvidaron de resolverlo, o bien a través de la omisión de esto, o a lo mejor en el auto donde me rechazaban el cese de prisión, a lo mejor ahí había una mención a la investigación suplementaria que yo solicitaba, o a las pruebas, no lo había, bueno, no sé. Entonces, yo lo que decido es, en virtud de eso, hacer un escrito durante el fin de semana, el domingo a la noche, para que el juez, el vocal de Cámara, el día lunes, cuando llegue a la oficina, lo tenga ahí, en el cual le pedimos, le solicitamos que resuelva rápidamente digamos, lo de la investigación suplementaria y lo de las pruebas, ofrecimiento de pruebas. Hacemos mención a lo que nosotros consideramos una inacción evidente de parte de la Fiscalía y de parte también del defensor de víctimas, porque también dentro de las situaciones que se van a producir que se producen en este caso, eventualmente esa retractación tendría impacto en la protección de la propia víctima, de su integridad personal y de su desarrollo personal futuro. Por lo tanto, entendemos que el descubrimiento de la verdad es relevante también para el defensor de víctimas. Ni hablar el fiscal. Hay un artículo, creo que el 362, que justamente dentro de esta parte donde se regula cuáles son los primeros actos dentro del periodo más amplio del juicio común, expresamente dice que está a cargo del fiscal de Cámara todas las medidas probatorias y el impulso de las mismas para llegar a descubrir la verdad real o la verdad histórica. Por lo tanto, si el fiscal, que habiendo conocido la existencia del certificado en su momento de fecha 20 de febrero, ahora estamos en agosto, en varias presentaciones que hizo, como el ofrecimiento de prueba, también cuando fue el incidente de nulidad que les relaté hace un rato, también hizo una vista, expresó su posición al respecto de la nulidad, pero no dijo nada, absolutamente nada sobre ese certificado, sobre la existencia del certificado, ni tampoco cuando ofrece prueba, ni tampoco en ningún momento el expediente hace sí. Ahora en el cese de prisión, cuando nosotros pedimos cese de prisión, el juez le corre vista al fiscal y ahí sí, que fue ahora hace pocos días, ahí sí el fiscal hace una mención escueta y dice que no logra conmover su posición inicial, pero no pide ninguna medida para justamente descubrir la verdad. Lo que hace es oponerse a la prisión preventiva. Pero ahí hace mención por primera vez, pero no pide ninguna diligencia probatoria, cosa que
es lo que nosotros entendemos que debería hacer el fiscal de como dentro de sus obligaciones. Bueno, entonces yo interpongo ese escrito, un escrito largo, importante, el día domingo a la noche, alta hora de la noche, con la idea de que el vocal al otro día llegue a la oficina y lo vea. Obviamente que las cosas no son así, pero digamos, en mi imaginario pienso eso, llega el vocal, tiene toda la lista de escritos que han ingresado desde el viernes al mediodía. Bueno, la cuestión es que ese día lunes no pasa nada durante la mañana. Al mediodía sale un decreto de la Cámara en el cual toma una resolución al respecto de las pruebas ofrecidas y al respecto de la investigación suplementaria. Concretamente, es un decreto sumamente críptico, digamos, difícil de entender. Nuestro pedido de pruebas, nuestro ofrecimiento de pruebas y de investigación suplementaria también había sido largo y muy puntilloso. Entonces, de ese punto de vista entiendo esta característica de críptico del decreto. Concretamente respecto de lo que más nos interesa a nosotros, que es que se cite a esta supuesta víctima y con todas el rigor formal necesario pueda ella expresarse. Al respecto de eso nos conceden la ampliación de la pericia realizada sobre la persona de la víctima tiempo pasado. La ampliación. Y dice para que se expida, digamos, el perito oficial, el mismo que había hecho la pericia anteriormente, al respecto de la situación actual de la supuesta víctima. Y utiliza la palabra actual. Cuando utiliza la palabra actual, entro en duda, esto fue el lunes, como digo, a la siesta, toda la tarde estuve trabajando otras cosas, pero ya había revisado eso y me quedaba en la cabeza, esta situación de actual me podía llevar a pensar, o bien que lo que quería la Cámara es que el propio perito, con todas las constancias de aquellas entrevistas que hubiera tenido en el pasado, las revise y amplíe, o como otra modalidad, que cite a la víctima, que la siente ahí con todo el rigor científico y jurídico al respecto y establezca esta ampliación de la pericia. Entonces existía esa duda. Por lo tanto, el martes tenía una mañana bastante activa, fui a la cárcel, a la 1, a las 13 horas tenía que yo pensé que era a las 12, pero era a las 13, tenía una audiencia en un juego de violencia. Entonces, cuando salí de la cárcel, creo que fue 10:30 más o menos, le pido a mi oficina que llame a la Cámara y consulte sobre este aspecto puntual. Concretamente, si esa ampliación de pericia que nos concedían incluía la presencia o no de la víctima. Bien, en el caso que lo incluyera, la situación era una victoria para nosotros que venimos bregando desde enero al respecto de esto. En caso que no lo incluyera, no era una victoria porque la ampliación que haga el mismo perito, que dicho sea de paso, también nos dan la oportunidad de poner un perito de control, lo cual es importante. Si tiene que ampliar la misma perito oficial al respecto de lo que ya realizó, ampliarlo sin la presencia de la víctima, no era una victoria, era por lo menos neutro. Bueno, entonces pido a mi oficina, yo estaba en barrio General Paz, barrio Junior por ahí, pido a la oficina que llamen a la Cámara y pregunten eso. Generalmente mis colaboradores siempre hacen llamadas a juzgados, fiscalías, etcétera, para impulsar los expedientes, para pedir que pasen de despacho a casillero, para decir que presentamos un escrito hace 3 semanas atrás y no tiene resolución, etcétera. Entonces es una práctica habitual de que nuestros colaboradores llamen a la fiscalía y siempre obtienen en general muy buena recepción, con bemoles, pero dejemos ahí que puede ser motivo de otro video. Bueno, la cuestión es que algunos minutos después de que yo solicito eso, me mandan un mensaje desde mi oficina diciéndome, mira, llamamos, la instructora que siempre nos atiende con cordialidad, nos dijo de que no iban a dar ninguna información a los auxiliares del estudio
y que si queríamos alguna información que vaya el abogado, o sea, yo personalmente, a la Cámara en particular, a hablar con la secretaria que, según nos dijeron ahí, nos iba a estar esperando para cualquier diálogo en forma presencial. Bueno, cuando me dice eso, inmediatamente evalúo mi situación, dónde estaba, qué tenía que hacer, qué hora era, eran 11:30, 12 menos cuarto. Yo tenía a la 1 esa audiencia, pero digo, me voy ya a la Cámara. Me parecía importante presentarme personalmente ya, para validar por un lado a las personas que trabajan conmigo, para intentar que ellos sean bien recibidos en todos los lugares donde intervienen, de alguna manera ratificando su función y su labor. Y también, bueno, aclarar este asunto y ver qué tenían para decirme en la Cámara, la secretaria. La cuestión que voy, inmediatamente me reciben, me hacen pasar, hablo con la secretaria. Lo primero que queda claro, digamos, en ese primer diálogo, sumamente correcto, es que incluye la declaración de la víctima. Declaración, es una pericia lo que se hace, se amplía la pericia y no es, digamos, técnicamente una declaración testimonial, sino que es el desarrollo de una pericia, pero incluye la presencia de la víctima y ella va a poder explayarse sobre lo que, concretamente sobre si se retracta o no se retracta. Obviamente que el perito oficial evaluará todo lo que tiene que evaluar al respecto de que no tenga presiones, de que sea veraz lo que dice, etc. Y bueno, emitirá oportunamente su dictamen y nosotros entiendo que vamos a tener nuestro perito de control, pero la oportunidad de que luego de enero de este año que empezamos a bregar por esto, a agosto, que suceda la presencia de la víctima que aparentemente, la supuesta víctima que aparentemente tiene intención de retractarse, estaría se vehiculice de alguna manera. Bien, gran victoria desde nuestro punto de vista para nosotros. Ahora, al día siguiente, esto fue ayer martes, hoy es miércoles, dentro del SAC un decreto que decía: al escrito presentado por Ramiro José Espinosa el lunes, dicen ellos, porque yo lo presenté el domingo a la noche, entra el lunes a las 8 de la mañana, remítase a lo resuelto, que fue lo resuelto sobre, o sea que hay un montón de situaciones que yo planteo en ese escrito que están omitidas en la respuesta porque el juez dice, el vocal dice, lo más importante de este escrito es que se resuelve la investigación suplementaria y la prueba, el ofrecimiento de prueba, y yo ya lo resolví en el decreto anterior, que obviamente entiendo yo, y esto también lo reflexionarán ustedes, que ese decreto que emite la Cámara el día lunes al mediodía fue fuertemente influenciado por la presencia del escrito nuestro el domingo a la noche, ¿verdad? Así que bueno, así están las instancias de este caso y vamos a continuarlo y vamos a tratar de descubrir la verdad.